Dios los bendiga, hermanos. Un día más en su casa. Le damos muchas gracias a Dios. Estoy muy contenta. Tenía mucho que no venía aquí a casa. Estoy feliz. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Salmos 91, un capítulo que en estos momentos nos sirve mucho de ayuda, de confianza, de fe en el Señor. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La palabra dice la confianza que nosotros debemos tener al Señor, que con sus alas Él nos cubrirá. No vamos a tener miedo porque Él siempre está con nosotros. Vamos a darle gracias, vamos a hacer una oración todos juntos. Únanse conmigo, vamos a darle gracias. Padre mío, en estos momentos, Padre Santo, te doy gracias por lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy, Padre Santo, por nuestros trabajos, mi Señor, porque nos permites oír más de tu palabra, Padre Santo. Bendice a mis hermanos que están detrás de cámaras, Padre Santo. Dales anhelo, Padre Santo, dales amor, mi Señor, dales confianza. Envuélvenos en tus manos, Padre Santo. Danos ese amor, mi Señor mío, esa confianza de que tú estás siempre al lado de nosotros y que no vamos a temer a nada, porque tú siempre estás con nosotros. Dejamos este servicio en tus manos, mi Señor. Gracias por todo, mi Señor mío. Amén. Amén. Tú
una palabra de aliento. Salmo 115. Mira lo que dice, hermano. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Sí, Señor. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Pero nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, del mundo, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, para usted que está enfermo, para usted que está sufriendo, ¿usted cree que el Señor va a dejar a la gente hablar y insultar su nombre? El salmista dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? ¿Usted cree que Dios, el que hizo los cielos, que todo lo que hizo ha hecho, usted cree que Él no va a hacer nada para usted? Yo quiero decirle, hermano, hermana, usted que está enfermo o enfermo, que está pasando por un tiempo difícil, a Dios le place bendecir su vida, le place. Y todo lo que Él quiere, lo hace. Y quiero que usted sepa con su corazón que Dios le place a bendecirlo a usted. Yo quiero dar una oración para cada persona que tal vez en estos tiempos está pasando por un tiempo bien difícil. Está enfermo, los viles, lo que sea. Quiero hacer esta oración para confiar en su nombre y no más afirmar lo que Él ya dice en su palabra. Que Él le place a bendecir a su vida. Que Él quiere sanarlo, sanarla. Porque en Cristo Jesús, Amén. porque lo que Él hizo en la cruz, tenemos esa bendición, ese derecho, no porque somos buenos, pero porque Jesús era justo y Él murió por nuestros pecados. Let's go into prayer. Father, we thank you, Father, because your mercy endures forever. And you will not allow the world to make a ridicule of your holy name. Your name resides in your church, in your people, in the redeemed. For those you made a covenant with. Oh, we need not to be ashamed, Father. Oh, not to us glory, but unto your holy name. Because your truth endures forever, your mercy endures forever. And I pray, Father God, with our faith together, Father, we agree, our faith in Jesus Christ, that those who are sick in this moment, those who are suffering, those who are going through hard times, we thank you already in advance, for you will provide, and you will heal, and you will fight our battles, because it pleases you to bless us, because it is for who you are that we can trust in any circumstances. And we thank you, Father. We thank you for the healing you're sending out with this word to all those who are listening and to all those who are thinking for all those who are in need, because you are a good, good Father. And we thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Hermanos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que miramos aquí, mira, las naciones pelean sobre los recursos del mundo, pero el mundo le pertenece a Dios. Y Dios hace lo que le place. Nosotros podemos confiar, hermanos, que Él siempre, en su providencia, porque Él es soberano, Él siempre va a cuidar a su pueblo. Y por eso le quiero dar yo gracias, una oración para cada persona que en fe ha creído, aún en estos tiempos difíciles, que aún en estos tiempos difíciles tienen el corazón de agradecimiento
para ser obediente al Señor y darle lo que le corresponde, las ofrendas, los diezmos, ayudando al prójimo. Y yo le doy gloria al Señor por cada persona que tiene la fe en el Señor y que sigue obedeciendo aún en los tiempos difíciles. So let's go into prayer. Let's pray for all of us who are in need and for all of us that keep on blessing the name of the Lord, because we thank Him for His blessings. Father, we thank You, Father, for always providing, Father. The nations may fight, may roar, Father. The politicians, the games they play, Father, but You are sovereign, Father. And the whole world belongs to You and everything in it. Even we belong to You, Father. But I glorify Your holy name, Father, that You have given Your Holy Spirit to those who have obeyed, Father, and have trusted in Jesus Christ. That we can have a heart that even in these difficult times we give and we bless, Father, because we give unto You, Father, before anything, Father. You will provide, Father. We need not to fear. And I'm not talking about this gospel, Father God, of preaching riches, Father, prosperity. Oh no, we have everything in You, Jesus. But we're talking about trust and faith, that we know that You will always provide, as You provided the Lamb for our sins. We thank You, and I pray You multiply those tithes and offerings from Your church, and You continue to keep the church standing, as You have said, that nothing can go against the church. In the name of Jesus Christ, we give You glory and honor. Amen.
And He's coming soon, so you better be ready and watchful, for He's coming soon in the name of Jesus. La palabra dice, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este tiempo de oscuridad, de tinieblas, necesitamos una luz para demostrar el camino y la voluntad del Señor. Y por eso le damos gracias a Dios por su santa palabra. Ha llegado tiempo para su santa palabra. Le pido al pastor que venga a traer las buenas noticias para usted y su familia. Amen. We worship you, God. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión en este día. Estamos gozándonos de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Amén. La presencia del Señor está en este lugar y yo sé que está tocándote donde quiera que estés. Quiero enviar un saludo especialmente a los hermanos de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, donde quiera que se encuentren, y a todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Amén. Aquí en Texas, en otros lugares de Estados Unidos y en diferentes partes. Que la mano del Señor sea con ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a la palabra del Señor en este día. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y mientras buscamos la palabra, quiero pedirle a la iglesia en sus hogares que nos mantengamos orando los unos por los otros. Mantengámonos orando los unos por los otros. Es bien importante que en medio de esta crisis la iglesia pueda mantenerse en oración. Gloria al Señor. Siempre la iglesia ha sobrevivido a tiempos difíciles a través de la oración. Y yo creo que Dios no ha cambiado. Yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y yo creo que el Dios que nos libró en tiempos pasados es el mismo que está hoy caminando con nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y precisamente estamos hablando acerca de aquellos acontecimientos después de la resurrección de Cristo, ¿no? Aquellas apariciones que el Señor hizo. Y dice la palabra, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. ¿Qué tal? Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes
y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces les sirvió pan y el pescado, y esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó la tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo que la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán por donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Bueno, puede tomar su asiento, hermano. Hoy vamos a hablar acerca de el tema restaurados para restaurar. Amén. Restaurar en general significa poner algo en el estado original que estaba antes. De ahí que hay personas que restauran automóviles, hay personas que restauran casas y un sinfín de cosas pudieran ser restauradas. Y dentro del contexto de lo que nosotros entendemos por restauración, entendemos que se refieren a volver algo al estado original que estaba antes. Muchas veces en el proceso de restauración se requiere mucho trabajo y se requiere mucha destreza. Y también se requiere de mucho tiempo, ya que especialmente cuando se reparan o se restauran cosas antiguas, en ocasiones es muy difícil poder conseguir los materiales necesarios para que aquella cosa pueda volver a estar, a lucir, a verse, a funcionar como estaba en su estado original. Pero cuando nosotros vemos el término restauración en la Biblia, nos daremos cuenta que en la Biblia la palabra restauración implica mucho más que eso. Mientras que para nosotros restaurar es volver algo al estado original, en el término bíblico, restaurar supera a lo que es llegar al estado original. En el término bíblico, restaurar algo es llevarlo al estado original. Pero eso que se pudo lograr que llegara al estado original, no solamente se queda en ese estado original, sino que puede superar el estado original y quedar hasta mejor. Algunos ejemplos los encontramos, hermanos, bajo la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba escrito que si una persona robaba una oveja o un buey, no solamente restauraba el animal robado, sino que debía de pagar el equivalente a 5 bueyes. De tal manera que no solamente restauraba el animal que había sido quitado o esa persona había perdido, sino que le daba 5 veces más aquello que era restaurado. Alabado sea el nombre del Señor. Otro ejemplo bíblico lo vemos en la vida de aquel hombre de Dios llamado Job. Job, dice la palabra del Señor, que en medio de aquella gran crisis y gran depresión que tuvo, perdió todas sus finanzas. Job perdió
sus pertenencias, perdió sus camellos, perdió sus animales, perdió las cosechas, perdió sus hijos, por poco pierde a su esposa, perdió la salud, hermanos míos. Pero cuando leemos en el capítulo 42 de Job, dice la palabra que Dios le restauró todas las cosas, pero no se las restauró al estado original. Cuando Dios restauró las cosas, dice la palabra que Dios le dio a Job el doble de lo que tenía primero. Y no solamente le dio el doble de lo que tenía primero, sino que dice que los hijos y las hijas que tuvo fueron las hijas más hermosas que habían sobre la faz de la tierra en ese momento. Así que cuando hablamos de la restauración que Dios hace, estamos hablando que Dios no solamente es capaz de llevar a una persona al estado original donde estaba, sino que Dios es capaz de poder hacer que esa persona supere el estado original y que pueda alcanzar su propósito en Dios. Y eso lo vemos en la vida del apóstol Pedro en este día. El apóstol Pedro, el Señor estuvo trabajando con él durante 3 años. Desde el momento en que el Señor lo llama, vemos que Dios comienza a trabajar en el carácter de Pedro. Y de todos los apóstoles vemos que Pedro es el más impulsivo. Pedro es el más impulsivo y tal vez el más rápido de todo. Y en esos impulsos el apóstol Pedro hizo grandes hazañas, y en esos impulsos también hizo grandes errores. En esos impulsos que Pedro tuvo, en una ocasión dice la palabra que cuando Jesús preguntó: ¿quién ustedes dicen que yo soy?, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también esos impulsos lo llevaron en un momento dado a decirle al Señor: no vayas a la cruz. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Esos impulsos de Pedro lo llevaban, hermano, de un estado de altura a un estado que parecía que estaba comenzando otra vez. Hermanos míos, es el apóstol Pedro el cual, en medio de un impulso de fe, le dice al Señor, en medio de una tempestad, en la oscura noche tenebrosa y en medio de una gran tormenta, Pedro le dice: si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, si tú que me estás escuchando eres de la costa, si has estado en la mar, si has estado en embarcaciones pequeñas, puedes saber y puedes relacionarte lo difícil que sería salir incluso en un tiempo más o menos bueno, si estás en medio del mar y estar ahí adentro del agua. Tal vez es un poco dificultoso aún para los que saben nadar. De hecho, la mayoría de la gente que se ahoga es la gente que sabe nadar, porque se confían en sus habilidades. Pero Pedro está en la noche, está en medio de una tormenta y está en medio de una gran tempestad, y Pedro le está diciendo al Señor, bajo este impulso de fe: si eres tú, mándame que yo vaya caminando. Y cuando escucha la palabra, Pedro inmediatamente comienza a caminar. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, llega el momento final, llega el momento cumbre, llega el momento en que Jesucristo va a ir a la cruz. Y Jesucristo le dice a sus santos apóstoles: ustedes todos me van a dejar. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Pedro, hermanos, le habla al Señor y lo saca aparte y le dice: Señor, aunque todos estos te dejen, yo nunca te voy a negar. El Señor le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pero yo he orado por ti. Mira lo que le dice: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y aunque yo sé que me vas a negar, no va a terminar todo ahí, porque después de que tú vuelvas, tú vas a confirmar a tus hermanos. Y llega el momento en que Jesús va al patíbulo del Calvario y Pedro lo niega, hermanos. Y Pedro lo niega de la manera más vil. Pedro lo niega de la manera más baja, hermanos. Porque cuando leemos la escritura dice que hasta maldiciones echó. Pedro dijo: no lo conozco. En 3 ocasiones el gallo le canta. Jesús lo mira y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Ahora, ¿qué fue lo que desalentó a Pedro? ¿Qué fue lo que llevó a Pedro al desaliento?
A Pedro lo llevó al desaliento, que él había hecho promesas al Señor que él no había podido cumplir. A Pedro lo lleva al desánimo el saber que él le había prometido al Señor algo, un amor, una fidelidad que no le pudo cumplir a la hora de las horas. Cumplir las promesas nos da credibilidad. Cuando la gente cumple promesas, comienzan a ganar credibilidad. Amén. Es por eso que cuando una persona no tiene buen crédito o no ha establecido su crédito, más bien va al banco y le dice al banco que necesito que me preste $5,000. Y el banco, como ve que esa persona no tiene mucho crédito, le dice: ¿sabes qué? Yo no te puedo prestar 5,000, te voy a prestar 1,500. Y esa persona va y paga esa cuenta a tiempo. Y luego, cuando esa persona necesita otra vez, el banco le dice: bueno, ahora te puedo prestar 3,000. ¿Sabe por qué? Porque el cumplimiento de la palabra le está dando credibilidad. Cuando una persona cumple su palabra, esa persona se convierte en una persona confiable. Cuando una persona te dice: yo voy a estar ahí contigo, o yo voy a estar a tal hora, y esa persona llega a esa hora, esa persona crea confiabilidad. Entonces, amados míos, cuando tú necesitas a ese amigo y ese amigo está ahí, tú sabes que tú puedes contar con él. Pero cuando una persona comienza a prometer y a través del tiempo, cada vez que promete algo no lo cumple, entonces ya cuando te dice algo, tú dices: ah, no, sí, ya sé, sí, está bien. ¿Sabe por qué? Porque perdió credibilidad. Y a Pedro, hermanos, lo desalentaba el saber o el pensar que había perdido credibilidad delante de Jesús. Que aquella credibilidad que él pensaba que había ganado durante 3 años, ahora la había echado toda la borda, y eso le traía desaliento a su alma. Amén. Y yo pregunto en el día de hoy: ¿qué nos desalienta a nosotros? Yo te pregunto a ti que me estás viendo a través de esta transmisión: ¿qué nos desalienta a nosotros en el día de hoy? Hermanos, a mí como pastor, vamos a empezar conmigo. A mí como pastor me trae mucha tristeza el que no podamos reunirnos como iglesia. A mí me trae mucha tristeza el que no podamos estar como iglesia reunidos. A mí me da tristeza el ver que en nuestro país las clínicas de aborto están abiertas, las licorerías están abiertas y las iglesias están cerradas. Me causa tristeza. Y yo puedo diferir tal vez en muchas opiniones de otras personas, pero al final del día me causa tristeza todo lo que está pasando. Yo sé que todo es por nuestro bien, yo sé que todo es por nuestra mejoría, pero me causa tristeza, hermanos míos. Pero no por eso yo voy a consumirme en la tristeza. Por eso es que tú me estás viendo hoy aquí en este medio de comunicación. Podemos, aunque estemos a la distancia, mantenernos unidos. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Podemos mantenernos unidos a través de los medios de comunicación, a través de llamadas, a través de mensajes de texto. Podemos mantenernos unidos a través de la oración. Alabado sea el Señor. Pero sobre todo, si hay algo que podemos aprender en este tiempo, es que el Espíritu nos mantiene unidos. Dice Efesios capítulo 4 y verso 3, que busquemos la unidad del Espíritu. Y hoy día más que nunca podemos ver que aunque estamos a la distancia, hay algo que nos une. Y esa unidad que nos une es una unidad que viene del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 y verso 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Aunque no puedo estar unido con ustedes, dice Pablo, porque él está preso,
Y a lo mejor algunos de nosotros hoy ya nos sentimos presos en nuestras casas por esta situación. Él dice, aunque no puedo estar presente en cuerpo, estoy presente en espíritu. Y entonces yo no me quedo en la tristeza, porque yo sé que aunque tú estás allá y yo estoy acá, estamos unidos en el espíritu. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros aquí predicamos, tú allá dices gloria a Dios, y yo me uno contigo. Y aunque hoy día no estamos presentes en el cuerpo, estamos presentes en el espíritu. Y hoy día aprendemos que estar reunidos en un lugar no garantiza la unidad, porque pueden haber 200 personas en un hogar y no en una iglesia o en una casa de fe y no estar unidos. Alabado sea el Señor, porque la unidad no significa necesariamente reunirnos. La unidad es algo que viene del espíritu, es algo que viene del corazón. Y yo creo que si algo Dios está haciendo en este tiempo a través del mundo entero es unir a la iglesia en espíritu, unirle el corazón. Aleluya, porque en medio de esta crisis, hermano, aleluya, no, aquí nadie está exento, el rico, el pobre, el reconocido, el que no es reconocido. Aquí todos estamos en el mismo barco, y aquí es mejor que todos nos humillemos y que todos, hermanos, entendamos que el único grande se llama Jesucristo. Gracias, Jesús. ¿Qué te desanima a ti en este día, hermanos? La pandemia. Vemos noticias que corren a través de los medios, a través de todos los canales, o la mayoría de ellos, y cambias de un canal a otro y te hablan de temor, de crisis, de muerte. Yo entiendo, hermanos, yo entiendo que estamos en un tiempo de informática muy necesaria. Amén. Que no la tenían nuestros antepasados. Pero en medio de todo esto, muchas veces permitimos que estas cosas afecten nuestro espíritu. Y tenemos que entender que nosotros nos diferenciamos al resto de los mortales, que aunque ciertamente no estamos exentos de enfermedades, ni de pandemias, ni de tribulaciones, ni de crisis, tenemos que entender que nuestro fundamento es un fundamento diferente. Porque Jesús dijo que sobre la casa del justo vendrían vientos, vendrían tormentas, vendrían ríos, y no los tumbarían, porque esa casa estaría fundada sobre la roca. Entonces, ¿cuál ha sido, hermano? Yo te pregunto en este día, ¿cuál ha sido la postura del pueblo del Señor en tiempos de crisis? ¿Cuál fue la postura de Israel cuando no hubo una pandemia, cuando hubieron 10? ¿Cuál fue la postura de Moisés? Moisés estaba, ay, estoy bien asustado, ay, mira que no, hermanos, sí se toman las precauciones, pero Moisés sabía que Dios los iba a liberar. El pueblo sabía que Dios estaba con ellos, y en medio de diferentes circunstancias, cómo el pueblo ha enfrentado las crisis, cómo enfrentó las crisis Elías. Elías dijo, no va a llover, aleluya, pero en medio de la sequía yo sé que Dios va a proveerme. ¿Cómo fue que respondieron los 3 jóvenes hebreos cuando el rey les dijo, hoy mismo yo los voy a meter al horno de fuego, y no hay Dios que te libre de este horno, porque hoy tú te vas a morir? ¿Qué le dijeron ellos? Yo sé que Dios nos puede librar, yo sé que Dios nos puede sacar de esta, pero si no nos libra, no vamos a temer, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Gracias, Jesús. Entonces, ¿cuál es el consejo apostólico para tiempos como este? El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 y verso 13, y les dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Amén. Para que no se entristezcan Amén. como los que no tienen esperanza. Entonces, hermanos, hay crisis, hay enfermedad,
Pero eso yo no voy a dejar que eso me desanime. Yo no voy a dejar que eso me lleve a una crisis emocional, porque yo le he creído a un Cristo que me lleva más allá de la muerte. Y si no me muero de una cosa, me voy a morir de otra, y ciertamente me voy a cuidar. Pero la realidad es que todos nos vamos a morir hoy, mañana, de aquí a 10 años o de aquí a 100 años. Todos nos vamos a morir si Cristo no viene antes. Entonces, ¿cuál debe de ser mi confianza? Pablo dice que yo tengo esperanza, que yo no soy como los otros. Y si la iglesia en este día puede entender eso, podemos pararnos y darle esperanza a aquel que no la tiene, darle esperanza a aquel que está paranoico, darle esperanza a aquel que está asustado. Podemos darle esperanza incluso a aquel que está enfermo, porque yo creo en un Cristo que sana el cáncer, que sana la diabetes, que sana la artritis, que sana el coronavirus. Y le creo a un Cristo que también resucita a los muertos, porque nada hay imposible para Dios. Pero nos desanimamos, perdemos la esperanza y decimos: ¿por qué la pandemia? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y yo pregunto, ¿por qué no lo permitió antes? ¿Tú sabes por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído, todo está propenso a fallar. Todo está propenso a fallar. Estamos en un mundo que está vendido al pecado. Estamos en un mundo que cada día ha desviado más y más los valores morales, y que cada día ha tratado de arrinconar a la iglesia y al pueblo del Señor, porque el hombre no quiere escuchar la verdad de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene una esperanza. No podemos dejar que esta situación nos lleve a un estado de desánimo, de desaliento. A Pedro le desanimó el haber negado al Señor. ¿Y qué te desanima a ti en el día de hoy? Hay gente que me dice: pastor, a mí realmente no me desanima la pandemia o la situación de crisis sanitaria que hay en este tiempo en el mundo. A mí lo que me puede en este momento son las finanzas, porque detrás de todo esto hay mucha gente que han perdido los trabajos. Yo creo que nunca habíamos visto las líneas de desempleo como el día de hoy. Conozco gente que me han dicho: he estado hasta las 4:30 de la mañana tratando de entrar en el sistema y no puedo entrar. Así, hermanos. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice en Mateo 6:25 en adelante: por esto les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. Amén. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros. Miren a los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Amén. Y ustedes valen más, que son mucho más valiosos que ellos. Aleluya. ¿Acaso con todas las preocupaciones no pueden añadir ni un solo momento a esta su vida? ¿Y por qué preocuparse? Miren cómo crecen los lirios del campo, cómo trabajan, cómo no trabajan ni cosen ropa. Sin embargo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida de esta manera maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan seguro que Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Esas no son palabras del pastor. Esas son palabras del Señor. El Señor nos dice en tiempos de crisis: confía en mí, no te preocupes, porque yo soy un Padre bueno. Tú eres padre, tú que eres padre, tú que eres madre, tú que eres padre, tú que eres madre. Estoy seguro que si hay solamente un plato de comida en tu casa, tú se lo vas a dar a tu hijo. Y si tu hijo te dice: papá, vente, come, o vamos a compartir, a lo mejor tú le vas a decir: hijo, no te preocupes,
no tengo hambre. ¿Sabes por qué? Porque como padre tú sientes esa responsabilidad por tu hijo. Amén. Es más, hermanos, hasta un animalito que tengas en la casa, no lo vas a dejar sin comer. Te vas de viaje, hay gente que se van de viajes y llaman al amigo, llaman al vecino, llaman al familiar: cuídame el animalito, cuídame el perro, cuídame la mascota, porque no lo vas a dejar sin comer. Y el Señor dice en su palabra: tú eres más valioso. Si tú que eres un padre, que no eres un padre perfecto, puedes hacer eso por tus criaturas, entonces deja de paniquearte, deja de ponerte en pánico, deja de ponerte en depresión. Confía en mí, busca mi reino, busca su justicia y yo voy a proveer. Aleluya, aleluya. Muchas veces la respuesta está de las rodillas al suelo. Es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de clamar. No hay, vamos a doblar rodillas. No hay, se acabó el trabajo, vamos a confiar en Dios. Amén. Y Dios nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Amén. Y si vives en este país, hermano, hoy, hermano, las ayudas están a granel. Amén. A granel. A mí me llaman cada rato. Que vengan hoy para acá, que van a darle pizza a los nenes de la escuela. Que hoy le van a dar esto. Hermano, Dios es bueno. Thank you, Father. ¿Por qué nos vamos a preocupar en ese punto? ¿Por qué nos vamos a desanimar? El mundo colapsa, el mundo tiene temor. La gente que no conoce al Señor a veces terminan hasta quitándose la vida por problemas financieros. Pero nosotros tenemos una esperanza de gloria en este tiempo. Es que se sabe realmente dónde estamos parados y dónde está nuestra fe. Y si el mundo necesita a una iglesia valiente, a una iglesia con fe, a una iglesia viva, es hoy más que nunca. Alabado sea el nombre del Señor. Que te desanima no poder llegar, aleluya, al templo. Tal vez, hermanos, es algo que ha traído mucho dolor, y yo lo sé y lo entiendo, pero que muchas veces los pastores, no solamente en esta nación, sino en diferentes naciones, decían: vamos a levantar un altar familiar. Levantemos altares familiares. Levantemos altares familiares. Y muchas veces, hermano, muchas veces me temo que no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque Netflix nos robaba el tiempo, porque la tele nos robaba el tiempo, porque los entretenimientos nos robaban el tiempo, y había tiempo para todo menos para un altar familiar. Hermanos, ¿qué te parece si aprovechamos este tiempo para un altar familiar? ¿Qué te parece si antes ese hijo que se iba y que no lo veías en todo el día, ahora tiene que estar ahí en tu casa? ¿Qué te parece si hoy día aprovechas para evangelizar a ese hijo, para decirle: hijo, vente, vamos a orar? ¿Qué te parece si aprovechas ese tiempo que antes no tenías para comer con tu familia en la mesa, para comer ahora en la mesa como una familia normal, y dar gracias por los alimentos y dejar que Cristo sea el centro de tu vida? Gracias, Jesús. Oh, hermanos míos, yo te pregunto en este día, porque tú me dirás: pastor, no es lo mismo. Y yo te entiendo perfectamente. Pero déjame preguntarte algo. ¿Dónde fue que Jesús tomó la última cena? No la tomó en un templo, la tomó en una casa. Donde Jesús se le apareció a los discípulos después de la resurrección, se les apareció en una casa donde estaban reunidos. Donde Jesús llenó a la iglesia por primera vez con el Espíritu Santo, no fue en una iglesia, fue en un aposento alto, en los altos de una casa, a donde Jesús envió a Pablo después de la conversión camino a Damasco. Lo envió a la casa de Judas para que fuera Ananías a orar por él. Es que nosotros no hemos entendido que los grandes avivamientos en toda la historia no han comenzado muchas veces en las iglesias, sino que la mayoría de los avivamientos han comenzado cuando en un hogar hay una familia que comienza a orar, que comienza a interceder, cuando hay un hombre que comienza a encender la llama. Y yo creo que este es un tiempo de gloria. Yo creo que puede ser un tiempo de colapso,
puede ser un tiempo de crisis, pero para la iglesia es un tiempo de gloria. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria, gloria a Dios. No nos damos cuenta que los grandes avivamientos comenzaron en grupos pequeños reunidos en hogares. No vemos que en la historia, aleluya, podemos ver que grandes hombres como Whitney, grandes hombres, aleluya, grandes hombres de Dios, comenzaron en hogares, en casas humildes. Y Pedro, hermanos, se desanima porque Pedro ha negado al Señor. Pero un error lo lleva a cometer otro. Mira, hermano, un error es suficiente. Si tú en este momento estás desanimado por cualquier situación que te esté absorbiendo, no cometamos el error que comete Pedro. ¿Tú sabes qué Pedro hizo? Lo primero que Pedro hace es que Pedro abandona su propósito. Pedro vuelve exactamente al mismo lugar donde Dios lo había sacado. Pedro le dice a los demás que estaban con él: me voy a pescar. Me voy a pescar. Y dice que los otros 6 se fueron detrás de él. Y Pedro se va, hermanos, nuevamente a la barca. Cuando el Señor lo había sacado, él no fue a pescar por entretenimiento. Él fue a pescar para ganarse la vida, para poder salir adelante. Cuando Dios lo había llamado a que estuviera en el apostolado. Y él vuelve, hermanos, vuelve a donde Dios lo ha sacado. Y mucha gente, eso es lo que hace en medio del desánimo. En medio del desánimo dicen: no vale la pena servirle a Dios. No vale la pena servirle a Dios, porque mira que muchas pruebas he tenido desde que me convertí. Es que antes me iba bien, pero mira ahora es una prueba sobre otra. Hay personas que dicen que están allá afuera y que dicen: no le voy a servir a Dios porque alguien me hirió en la casa del Señor. Y el mundo está lleno de gente así. Yo pregunto: ¿será que en el mundo no hay gente que hiere? ¿Será que en el mundo no hay gente que hiere, hermanos? ¿Por qué no decir: no voy a volver al mundo porque el mundo me golpeó y el mundo me hirió? Pero Pedro, cuando se va, no se va solo. Él contagia a otros. No podemos permitir que nuestro desánimo, que nuestro desaliento se convierta en una pandemia dentro del pueblo del Señor. No podemos contagiar a otros. Mejor contágialos con la fe. Mejor contágialos con la palabra. Mejor contágialos con una palabra positiva. Alabado sea el Señor, porque esa palabra no solamente le ministra a otros, sino que te ministra a ti mismo cuando tú la das. Dios ha hecho demasiado con nosotros como para volver atrás a esta hora. A Policarpo, pastor de la iglesia de Sardis, lo amenazaron de muerte. Lo llevaron a la hoguera. Herodes, el rey, le dijo: niega al Señor y no te tenemos que meter en la hoguera. Y Policarpo dijo: llevo 86 años sirviéndole a Cristo y nunca me ha hecho un mal. Lo único que me ha hecho es bien. Así que apúrense a buscar la leña y el fuego y suelten las fieras y que comience esto, porque si van a esperar que yo niegue al Señor, yo nunca lo voy a negar. Y aquel rey le dijo: Policarpo, ¿estás seguro? Porque estas llamas van a consumir tu cuerpo en el día de hoy y tú vas a hacer un espectáculo delante de toda esta gente. Y Policarpo le dijo a aquel rey: tú me estás amenazando a mí con un fuego que vas a prender ahora y dentro de un par de horas se va a apagar, pero tú no sabes que hay un fuego eterno que está preparado para aquellos que rechazan la verdad de Dios y aquellos que rechazan a Jesucristo. Y Policarpo, hermanos, murió en la hoguera y murió, ahora sí que te voy a decir como me decía un maestro,
en la escuela elemental, y mira que hace muchos años que yo fui a la escuela elemental, aquel maestro me decía algo que nunca se me olvidó. Él me decía: Francisco, los hombres deben ser como los árboles, que los árboles mueren de pie. Gloria al Señor. Y Policarpo murió de pie en la hoguera. Y si la iglesia, hermanos, si la iglesia no se desanimó con la hoguera, si la iglesia no se desanimó, aleluya, con los leones, si la iglesia no se desanimó, aleluya, con el látigo amenazador de los romanos, hermanos, un encierro de unos cuantos días no nos va a desanimar. Al contrario, vamos a buscar a Dios, vamos a orar más, nos vamos a llenar de poder, y cuando salgamos, el mundo sabrá que estuvimos en la presencia de Dios. Así como Moisés en el monte, vendremos revestidos del poder de Dios para un mundo que necesita un evangelio que transforme y que dé esperanza. Oh, gloria al Señor. Así que Pedro, hermanos, en su desaliento se va y contagia con su desaliento a los que están con él. Pues eso es lo que pasa, hermano, cuando una persona está inconforme y está desalentada, comienza a hablar y hablar y hablar y comienza a desalentar. Y al que se deja desalentar cae, hermanos. Aquellos le dijeron: no, si vamos también nosotros. Qué obedientes, hermanos, fueron, ¿verdad? A veces nos cuesta obedecer para las cosas buenas, pero para lo malo como que funcionamos, hermano. Como que tenemos esa tendencia, hermano. Pero el apóstol Pablo dice que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿cómo Pedro resuelve esto? ¿Y cómo nosotros podemos resolver, hermanos, cualquier desánimo y cualquier desaliento en nuestra vida? ¿Cómo podemos encontrar el camino a la restauración cuando nos sentimos indignos, cuando nos sentimos alejados y cuando nos sentimos desanimados? Déjame decirte algo, hermano. Una conversación con Dios lo cambia todo. Amén. Amén. Pedro conversó con Tomás, pero Tomás era un dudoso, hermanos. Tomás decía: no, hasta que yo no vea, yo no creo. No, sí, Pedro, te vamos a pescar. Y comenzó a hablar con otros. Pero aquellos, en lugar de darle aliento, le siguieron, hermano. Le siguieron la corriente. Y si tú eres verdaderamente amigo de alguien, si tú de verdad eres amigo de una persona, y tú ves que esa persona va por el camino correcto, tú ves que esa persona va por el camino de la rebeldía, tú ves que esa persona va por el camino de la rebelión, si tú verdaderamente eres amigo de esa persona, tú le vas a dar un buen consejo. Tú no le vas a decir: ¿sabes qué? Sigue con tu rebeldía, sigue con tu rebelión, que te va a ir bien. Porque al final del día le va mal a él y te va mal a ti también. Pero tú sabes una cosa, hermanos, una conversación con Cristo lo cambió todo. Jesús se acercó, porque el caballero de la cruz siempre se acerca a nosotros cuando menos lo esperamos. Era ya en la madrugada, el sol apenas empezaba a salir, no habían pescado en toda la noche, y Jesús se acerca y les dice: muchachos, ¿pescaron algo? No hay nada. Tiren la red a la derecha. ¿Quién será este? ¿Será que vio algo ahí? No sé. Tiraron. Y ya, hermanos, la red se llenó con 153 peces grandes. Increíble, porque dice la gente y los estudiosos que en el mar de Galilea habían 153 clases de peces diferentes. Y comienzan a arrastrar aquella red, pero era algo milagroso, porque la red no estaba preparada para tanto peso, pero dice el escritor que aún así no se rompía. Y Juan, hermanos, le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro que reacciona en el momento, se pone la ropa porque no estuviera vestido, sino porque se había quitado la ropa normal o la ropa que uno usa al diario para no mojarla, y estaba con la ropa de pescar. Entonces se pone la otra ropa encima y se va con el Señor. Y Pedro les dice: muchachos, busquen unos pescados allá. Aquí tengo pescado a las brasas, pero vayan a buscar pescados. Jesús está preparando el ambiente
Porque Jesús quiere hablar con Pedro. Mira lo caballeroso que es Jesús. Que él no le dice a ellos, ¿saben qué? Yo necesito hablar con Pedro. No, él les dice, ven a buscar los pescados. Y Jesús sabe que se van a tardar en sacar la red, en buscar los pescados, en limpiarlos, en prepararlos. Y en ese momento Jesús comienza la plática. Hermanos, una plática con Cristo lo resuelve todo. Puedes estar desanimado, puedes sentirte alejado de Dios, puedes sentirte que le ha fallado al Señor. Una plática con Dios todo lo cambia. Y Jesús, hermanos, en medio de aquella situación, comienza a recrear aquella imagen en Pedro. Porque déjame decirte algo. Cuando Jesús llamó por primera vez a Pedro, lo llamó allí, en aquel lugar. Y cuando Jesús lo llamó por primera vez, lo llamó como una pesca milagrosa. Entonces Jesús está recreando toda la historia. Es como que la película empezó en el final y luego el final llega otra vez al final. Yo no sé si me bajé, lo vio o no lo vio. Entonces Jesús está recreando toda la escena, como diciéndole a Pedro, Pedro, yo necesito que tú vuelvas al comienzo. Y yo necesito que tú entiendas que yo sé que tú pecaste, yo sé que fallaste, pero yo estoy aquí para darte un nuevo comienzo. ¿Por qué no comenzamos otra vez de cero y dejamos todo a un lado? Porque yo estoy dispuesto a perdonarte y yo estoy para eso morir por ti. Amen. Y le dice el Señor a Pedro, Pedro, la primera vez, como Pedro había dicho, te amo más que estos, le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, yo te quiero. Fíjate que amar y querer como que es otro nivel, ¿verdad? Porque querer es posesivo, ¿no? Pero amar es entregar. Entonces Pedro le dice, yo te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son los nuevos convertidos. Fíjate lo que el Señor le está diciendo. Jesús está restaurando a Pedro. Aunque Jesús sabe que el amor de Pedro por él no es igual que el amor que Jesús tiene por Pedro. Porque el amor de Pedro es imperfecto. Y si tú y yo somos sinceros con nosotros mismos, nosotros pudiéramos entender que el amor de nosotros tampoco es perfecto. Que en este caminar le hemos fallado al Señor en palabra y en acción en muchas ocasiones. Pero el amor de Dios siempre ha sido perfecto. Y cuando nosotros pensábamos que Dios se iba a rendir con nosotros, el Señor nos habló otra vez y nos levantó otra vez. Y cuando nosotros pensábamos, hermano, que el Señor nos iba a dejar, el Señor siempre estuvo con nosotros y está con nosotros y estará con nosotros. Porque aunque nuestro amor es imperfecto, el amor de Él es perfecto. Porque aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y por ahí el apóstol Pablo dijo, si una cosa estoy seguro, es que nada me va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni enfermedad, ni pobreza, ni principados, ni potestades. Porque pase lo que pase, yo sé que tengo un Dios que me ama. Yo sé que tengo un Dios que me levanta. Yo sé que tengo un Dios que no me va a dejar en el suelo. Porque Él ha prometido siempre estar conmigo. Y Jesús le pregunta la segunda vez. Ya no le dice la segunda vez, me amas más que estos. Ahora quita a los otros de la escena. Ahora lo lleva más personal. ¿Me amas tú? Señor, te quiero. ¿Tú te imaginas eso? Yo quiero que tú veas la escena, porque cuando Pedro niega al Señor, en el momento que le canta el gallo, dice que Jesús lo miró. Y como que había algo ahí que Pedro sabía, que el Señor sabía. Pero como que a veces uno no se atreve a hablar las cosas, ¿verdad? Uno sabe cómo entrarle al tema. Y lo único que le dice era te quiero. Ahora cuando Jesús le pregunta, porque Pedro le dice te quiero, y Jesús le está preguntando, ¿me amas? Y Pedro, te quiero. Y Jesús, ¿me ama? Y Pedro, te quiero. Y la tercera vez Jesús le dice, ¿me quieres? Ay, hermano. Ya no le dijo, ¿me amas? Le dijo, ¿me quieres? Y ahí, hermano, se le derrite el corazón a Pedro. Tú sabes todas las cosas. ¿Para qué te digo más?
nuevamente. Tú sabes que tú sabes que el desánimo me ha llegado hasta aquí. Tú sabes que en mi desánimo he arrastrado a otros, en mi desánimo a otros apóstoles, y no he sido una buena influencia para ellos en este momento. Tú sabes que me siento bien desubicado, Señor, tú lo sabes todo. Y que Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Yo quiero decirte que Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Él es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas. Y mientras hay vida, Dios da oportunidades. Amen. El problema es que a veces no las vemos. Y tal vez este momento de pandemia, este momento de crisis, es una oportunidad que Dios le está dando a mucha gente. Amen. Que tenían su mirada puesta en el dinero, que tenían su mirada puesta en los placeres, que tenían su mirada puesta en otras cosas. Y ahora en este tiempo nos damos cuenta que podemos vivir sin muchas cosas, pero lo único que necesitamos es a Dios, porque con Dios lo tenemos todo. Amen. Es impresionante que Jesús restaura a Pedro ese día. Y con esto voy a cerrar y voy a concluir en esta hora. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 1 al 2, ese Pedro que ha sido restaurado, ese Pedro que ha sido lleno del Espíritu, ese Pedro que ahora es un hombre diferente. Y te decía en el comienzo de la prédica que en términos bíblicos restaurar no es volver a algo al estado original. Restaurar es, para el tiempo de la palabra, restaurar es que lo que estaba en un estado vuelve al estado original, pero Dios le da más crecimiento. Y Pedro no solamente volvió al estado original, Pedro creció en la fe. Ahora Pedro no negaba al Señor. Ahora Pedro decía, cuando lo querían meter preso: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Este Pedro ahora, dice la palabra, que caminaba y con su sombra los enfermos se sanaban. Este Pedro ahora predicaba y 5,000 almas se convertían. Este Pedro, hermano, que se quedaba dormido en el Getsemaní, se quedaba roncando, hermano, roncando, porque no podía orar una hora. Ahora en el libro de los Hechos le dice a la iglesia: yo no puedo irme a repartir mesas y descuidar la oración, porque Dios me llamó a orar y a predicar su palabra. Y ese Dios que te restaura en esta hora, yo quiero que tú sepas que Él no te va a llevar al estado original. Él te va a llevar a una gloria mayor. Él te quiere llevar a un poder más grande, porque Dios es un Dios que nos lleva de una gloria grande a una gloria mayor, porque lo que Dios hace lo perfecciona. Aleluya. Y ahora Pedro le dice a los hermanos, cuando escribe la primera carta en el capítulo 1 y verso 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. In the name of Jesus. Gracia y paz. Este Pedro que estaba alejado, este Pedro que se separó del resto, ahora le escribe a hermanos que estaban pasando no por una pandemia, sino por una persecución, y en esa persecución no podían congregarse. No es la primera vez que la iglesia no puede congregarse. Ellos estaban expatriados, ellos estaban en crisis, ellos estaban pasando un momento de persecución muy diferente al de nosotros, pero con el mismo efecto, porque la persecución traía aislamiento y traía muerte también. Pero Pedro les escribe y les dice: ustedes, aunque están expatriados, quiero que sepan que ustedes son elegidos. Porque él podía decir eso, porque cuando él estuvo abajo, el Señor le confirmó que él lo había elegido para su gloria. Amen. Le dijo: ustedes, aunque están expatriados, yo quiero que sepan que ustedes son salvados por la sangre, que ustedes son santificados por el Espíritu. Y yo quiero que tengan la paz de Dios
Y yo como pastor en este día me paro en este púlpito con el temor de Dios. Y con temor y temblor te digo, iglesia, podemos estar en nuestros hogares como la mayoría de las personas en este país que no pueden llegar a la iglesia un día como hoy. Pero donde quiera que tú estés, considera que tú eres un elegido de Dios. Amen. Y eso nos debe de dar una satisfacción enorme. Porque si Dios te ha elegido, Él no te va a dejar solo. Él va a estar contigo en la casa, en el trabajo, donde quiera que estés. Aleluya. Y si tienes que hacer un trabajo de servicio, tienes que estar en el campo de la medicina, o tienes que atender a alguien, puedes tener toda la seguridad de Dios, que el Señor no te va a dejar solo. Y aún en medio de esta crisis, esas verdades son para nosotros en el día de hoy. Somos salvos por la sangre de Cristo. Le dijo Pedro a la iglesia y nos dice a nosotros. Y pase lo que pase el día de mañana, dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Sea que me muera mañana o que me muera de aquí a 100 años, soy salvo por la sangre de Cristo. Tengo que aprender a ver tengo que aprender the bigger picture. Tengo que aprender a ver las cosas de una manera más amplia, porque el mundo ve las cosas de lo que tiene delante, pero nosotros vemos la vida desde la perspectiva de la eternidad. Y Pedro le dice a la iglesia, yo sé cómo se sienten, como queriéndoles decir, yo un día me sentí expatriado, yo un día me sentí mal, yo un día me sentí que ya todo se había acabado, pero las palabras de Cristo me dieron paz. Y yo he venido en esta hora de parte del Señor a decirles que tengan paz. Y así como Pedro le dice a la iglesia, yo te digo aquí en esta hora, en medio de esta pandemia, ten paz. Ten la paz de Dios de saber que Él cuida de ti. Que si cuida de las aves, va a cuidar más de ti. En medio de esta crisis, ten la paz de Dios de saber que has sido elegido por Dios y que el Señor no te va a dejar nunca solo. Amen. No te dejaré ni te desampararé. Amen. Y que si el mundo, hermano, en esta hora anda, aleluya, vuelto al revés, en crisis, Dios te dice en esta hora, yo te doy la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él no nos ha dado a nosotros la mente del mundo. Él dice que tenemos la mente de Cristo. Señor, en esta hora bendigo este pueblo y bendigo esta iglesia. Y si hubiera alguien, Señor, que necesita a Cristo, yo te ruego que en esta hora tú le abraces, tú le perdones y lo recibas en tu familia, Señor, en el nombre de Jesús. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, si quieres aceptar a Cristo, no importa el lugar donde estés, mándanos un inbox, déjanos saber, porque queremos orar por ti personalmente. Que Dios te bendiga y hasta la siguiente reunión el domingo a las 11 de la mañana. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor y luego nos despedimos en oración. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrí
Pedro en la segunda carta que él escribió. Dice: procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? Dice su palabra: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo quiero ser efectivo, y yo sé que usted también. Y podemos tener el conocimiento de la palabra, pero si no tiene fruto, vamos a ser ¿qué? Ociosos y sin fruto. Hermano, Dios tiene poder para transformar su hijo, su esposo, su esposa, su familia, sus amigos, el mundo. Y Dios usa a nosotros, pero tenemos que dar fruto. Tenemos que ser efectivos, porque el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro puede decir eso, lo que predicó el pastor. Aquí sabemos, hermanos, que a veces, sin saberlo, podemos estar ciegos, pero tenemos que conocer el Señor que da muchas oportunidades. Le damos gracias al Señor por su palabra, por este servicio. Lo miramos otra vez el domingo. Vamos a cerrar con oración. We thank you, Father. We thank you, Father, for your word, Father. We thank you, Father, because you heal us, Father, and you forgive us, Father. Even as your sons, when we are converted, we make mistakes, but you forgive us and restore us, Father. You are God of many opportunities, Father, because your mercy endures forever. Please help us to give fruit. Please help us to be effective. For we want your love to shine forth for loving others as well. And we are thankful for this salvation. And we want to give it unto others, Father. Help us, equip us, Father. We love you, Father. In the name of your Jesus Christ, we thank you. Amen. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, aunque duele volver al camino donde un día caminé. Corrí